Las 9 características de la personalidad esquizoide. 1. Introversión. Gantrip describió el mundo interior del esquizoide así, por el mismo significado del término. El esquizoide se describe como aislado del mundo de la realidad exterior en un sentido emocional. Todo este deseo libidinal y el esfuerzo se dirige hacia los objetos internos y vive una intensa vida interior a menudo revelada en una asombrosa riqueza de fantasía y vida imaginativa cada vez que se vuelve accesible a la observación. Aunque principalmente su variada vida de fantasía se lleva a cabo en secreto, escondido. La persona esquizoide está tan aislada de la realidad exterior que la experimenta como peligrosa. Es una respuesta humana natural alejarse de las fuentes de peligro y dirigirse hacia las fuentes de seguridad. El individuo esquizoide, por lo tanto, se preocupa principalmente por evitar el peligro y garantizar la seguridad. 2. Retraimiento. El retraimiento significa desapego del mundo exterior, el otro lado de la introversión. Solo una pequeña parte de los esquizoides presentan una timidez, desgana o evitación clara y obvia del mundo externo y las relaciones interpersonales. Muchas personas fundamentalmente esquizoides se presentan con un estilo de personalidad atractivo e interactivo. Tal persona puede parecer disponible, interesada, comprometida e involucrada en la interacción con los demás, pero en realidad puede estar emocionalmente retraído y secuestrado en un lugar seguro en un mundo interno. La abstinencia es un rasgo característico de la patología esquizoide, pero a veces es evidente y otras veces encubierta. El retraimiento manifiesto coincide con la descripción habitual de la personalidad esquizoide, pero el retraimiento es con la misma frecuencia un estado interno encubierto, oculto, del paciente. El comportamiento observable del paciente puede no reflejar con precisión el estado interno de su mente. No se debe confundir la introversión con la indiferencia, y no se debe dejar de identificar al paciente esquizoide debido a una mala interpretación de la interacción defensiva, compensatoria y atractiva del paciente con la realidad externa. 3. Narcisismo. Gantrip define el narcisismo como una característica que surge de la vida predominantemente interior que vive el esquizoide. Sus objetos de amor están todos dentro de él y, además, está muy identificado con ellos, de modo que sus apegos libidinales parecen estar en él mismo. La pregunta, sin embargo, es si la intensa vida interior del esquizoide se debe a un deseo de incorporación hambrienta de objetos externos o debido a la retirada del exterior a un mundo interior presuntamente más seguro. La necesidad de apego como fuerza motivacional primaria es tan fuerte en la persona esquizoide como en cualquier otro ser humano. Debido a que los objetos de amor del esquizoide son internos, encuentran seguridad sin conectarse y adherirse a objetos en el mundo real. 4 y 5. Autosuficiencia y sentido de superioridad. Gantrip observó que un sentido de superioridad acompaña la autosuficiencia. Uno no tiene necesidad de otras personas, se puede prescindir de ellas. A menudo va con ello un sentimiento de ser diferente de otras personas. El sentido de superioridad del esquizoide no tiene nada que ver con el yo grandioso del trastorno narcisista. No encuentra expresión en el esquizoide a través de la necesidad de devaluar o aniquilar a otros que son percibidos como ofensores, críticos, vergonzosos o humillantes. Este tipo de superioridad fue descrito por un joven esquizoide: si soy superior a los demás, si estoy por encima de los demás, entonces no necesito a los demás. Cuando digo que estoy por encima de los demás, no significa que me siento mejor que ellos, significa que estoy a una distancia de ellos, una distancia segura. Es un sentimiento de seguridad más que de superioridad. 6. Pérdida de afecto. Gantrip vio la pérdida de afecto como algo inevitable, ya que la tremenda inversión realizada en uno mismo interfiere con el deseo y la capacidad de ser empático y sensible hacia la experiencia de otra persona. Estas cosas a menudo parecen secundarias para asegurar la propia posición defensiva y segura. La experiencia subjetiva es una de pérdida de afecto. Algunos pacientes experimentan una pérdida de afecto hasta tal punto que la insensibilidad se manifiesta en extremos como cinismo, insensibilidad o incluso crueldad.
El paciente parece no tener conciencia de cómo sus comentarios o acciones afectan y lastiman a otras personas. Esta pérdida de afecto se manifiesta con mayor frecuencia en el paciente como confusión genuina, una sensación de que algo falta en su vida emocional. 7. Soledad. Gantrip observó que las características anteriores dan como resultado la soledad. La soledad es un resultado ineludible de la introversión esquizoide y la abolición de las relaciones externas. Se revela en el intenso anhelo de amistad y amor que irrumpe repetidamente. La soledad en medio de una multitud es la experiencia del esquizoide separada de la relación afectiva. Esta es una experiencia central del esquizoide que a menudo se pierde para el observador. Al contrario de la caricatura familiar del esquizoide como indiferente y frío, la gran mayoría de los esquizoides que se convierten en pacientes expresan en algún momento de su tratamiento su anhelo de amistad y amor. Este no es el paciente esquizoide como se describe en los DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sin embargo, tal anhelo puede no abrirse paso excepto en la vida de fantasía del esquizoide, a la cual el terapeuta puede no tener acceso durante un periodo bastante largo en el tratamiento. Existe una gama muy estrecha de esquizoides clásicos definidos por el DSM para quienes la esperanza de establecer relaciones es tan mínima que casi se extingue. El anhelo de cercanía y apego es casi inidentificable para esa persona. Estos individuos no se convertirán voluntariamente en pacientes, como lo hace a menudo el individuo esquizoide que se convierte en paciente debido a las motivaciones gemelas de la soledad y el anhelo. Este tipo de paciente cree que es posible algún tipo de conexión y apego y se adapta bien a la psicoterapia. Sin embargo, el psicoterapeuta puede acercarse al paciente esquizoide con una sensación de pesimismo terapéutico, si no nihilismo, y puede malinterpretar al paciente creyendo que la cautela del paciente es indiferencia y que la precaución es frialdad. 8. Despersonalización. Gantrip describe la despersonalización como una pérdida del sentido de identidad e individualidad. La despersonalización es una defensa disociativa, a menudo descrita por el paciente esquizoide como desconectarse o como la experiencia de una separación entre el yo observador y el participante. Se experimenta más profundamente cuando las ansiedades parecen abrumadoras y es una forma más extrema de pérdida de afecto, mientras que la pérdida de afecto es un estado más crónico en el trastorno esquizoide de la personalidad. La despersonalización es una defensa aguda contra experiencias más inmediatas de ansiedad o peligro abrumadores. 9. Regresión. Gantrip definió la regresión como representar el hecho de que la persona esquizoide en el fondo se siente abrumada por su mundo externo y está huyendo de él tanto hacia adentro como hacia atrás, hacia la seguridad del útero metafórico. Este proceso de regresión comprende dos mecanismos diferentes, hacia adentro y hacia atrás. La regresión hacia adentro habla de la magnitud de la dependencia de formas primitivas de fantasía y autocontención, a menudo de naturaleza autoerótica o incluso sin objeto. La regresión hacia atrás a la seguridad del útero es un fenómeno esquizoide único y representa la forma más intensa de retraimiento defensivo esquizoide en un esfuerzo por encontrar seguridad y evitar la destrucción por la realidad externa, que se ha combinado con los desafiantes modelos parentales que enfrenta el sujeto. Después de la salida del útero tras el nacimiento físico. La fantasía de la regresión al útero es la fantasía de la regresión a un lugar de máxima seguridad.